Queridos colegas, un gusto poder volver a saludarles. A lo mejor hay muchos que estuvieron en la jornada de la semana pasada, donde estuvimos en otro webinar. Eh, Me presento para los que no me conocen o los que están por primera vez en estos webinars. Algunos a lo mejor ya hemos topado en varios. Eh, Miguel Vázquez es mi nombre, contador público y auditor. Me dedico a estas cosas de los impuestos, a hacer clases desde aproximadamente unos 10 años ya. Trabajo también en una empresa, me dedico a cumplimiento tributario y todo lo que tiene que ver con impuestos corporativos para una compañía internacional. Y por supuesto me gusta mucho hacer clases. El objetivo, solo recordar que el objetivo de hoy es una conversación, un webinar, como lo dice. Vamos a hablar de estos temas de normas de gasto, está muy relacionado con el artículo 21. Y también vamos a pasar un poquito por temas del uso de pérdidas tributarias. Eh, A lo mejor hay muchos colegas aquí que se manejan perfectamente en las normas, a lo mejor hay otros colegas que están recién partiendo en esto, que se quieren introducir en este mundo. eh, Así que vamos a tratar de tener una línea argumentativa que a lo mejor va a ser a veces muy básica para algunos y para otros quizás un poco más técnica, más avanzada, pero vamos a tratar de abordarlo para que todos los que estamos aquí reunidos podamos entender y que esto sea grato, ¿ya? Grato, la única, el único objetivo de esto es compartir el conocimiento y compartir experiencias en el fondo. Así que sin más, vamos a hablar hoy día entonces de estos temas de normas de gasto. A ver, ¿por qué decidimos hacer un webinar de esta naturaleza? Porque eh, primero nunca está de más aprender o volver a repasar de una partida tan importante de nuestra determinación de resultados o bases imponibles a efecto impuesto, ¿ya? Eh, Principalmente pensando en el régimen general y el propio IME general, ¿cierto? Que le aplican también estas normas de gasto. Entonces, cuando uno está parado hablando de normas de gasto, uno se tiene que situar en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Y si pensamos en la estructura que tiene la determinación de la renta líquida, ¿cierto? Que todos conocemos, donde parte en el artículo 29, donde están los ingresos, el artículo 30, donde están los costos, ¿cierto? Y en el artículo 31 donde están los gastos necesarios o los gastos que se pueden utilizar o que son deducibles para efecto de la base imponible. Después en el 32 tenemos otro agregado de deducciones y en el 33 lo mismo. ¿Ya? Entonces nos paramos en el artículo 31. Lo quisimos linkear con el artículo 21 porque está directamente relacionado. Es decir, lo que no puede ser gasto, habría que ir a ver si tenemos que aplicar lo que dice el artículo 21, que ahí es una norma que, que ejecuta una sanción, ¿cierto? De un impuesto único hay ahí, en alguna parte de lo que es el artículo 21. Y también, evidentemente, con lo que ocurre con las pérdidas tributarias. Entonces, el artículo 21, el artículo 31, perdón, las modificaciones más grandes o las últimas modificaciones en general de todo nuestro sistema tributario está en la ley 21.210, ¿cierto? Que se publicó en febrero del 2020, ¿cierto? Entonces, nuestro artículo 31 de la ley de impuesto a la renta hoy, ¿cierto? Hoy tiene 14 números. Antes de la 21.210 eran 12. Ahí están todos: intereses, impuestos, pérdidas, créditos incobrables, depreciación, remuneraciones, donaciones, reajustes, los famosos gastos de organización, los GOPM, gastos de promoción, gastos de investigación y desarrollo, pagos al exterior, y los últimos dos que son el 13 y el 14 que son los nuevos, ¿cierto? Que vienen desde el 2020, lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Y temas de indemnizaciones que se deben entregar a entidades fiscalizadoras. Eso es la estructura del artículo 31. Eso es para darnos unas luces si estamos frente a un gasto donde podemos ir a mirar, ¿cierto? No vamos a poder entrar en profundidad en los 14 números del artículo 31 porque necesitaríamos de mucho más tiempo. Vamos a estar estas 2 horitas conversando.
pero vamos a ir profundizando en los que consideramos que son los más relevantes o los relevantes o los que más uno debería eh, tener presente, ¿cierto? Que ocurren en gran magnitud en el rubro de cualquier empresa. Para allá vamos. Antes de introducirnos en los números que tiene, hay que ir al inciso uno, 2 y 3 que tiene el artículo 31. Ya el artículo 31, estas normas de gasto, nos parte diciendo un texto que es muy, eh, respecto a lo que había antes, muy novedoso, ¿ya? Pero a la misma vez, según mi juicio, es bastante moderno y es bastante flexible, ¿ya? Respecto de que se moderniza y y es más adecuado de acuerdo a cómo funcionan hoy en día las compañías, ¿ya? Que tiene que ver en cómo las compañías hoy día se desenvuelven en los mercados tan disciplinarios que hay, ¿cierto? Y bajo ese paradigma, bajo ese paraguas, nos enfrentamos hasta con este texto que nos pone el legislador y nos dice, a ver, gastos necesarios aceptados tributariamente. Dice que la renta líquida de las personas referidas en este artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. Primer concepto marcado ahí, resaltado. Necesarios para producirla. Mantengamos ahí guardado en nuestra cabecita la palabra necesario. Entendiendo por tales, nos dice, que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Evidentemente, esto se mantiene de lo que había antes, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, que es donde están los costos, ¿cierto? Pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. Esos últimos dos párrafos vienen desde siempre, digamos así, vienen desde la norma que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Pero estos que dice tengan aptitud asociados al interés, desarrollo, mantención del giro, le agregan un sentido a la ley de modernidad de cómo enfrentarse frente al análisis de que un gasto puede o no ser deducido para efectos de determinar la base imponible. Necesario para producirla. Uno va al tenor literal de la ley, ¿cierto? Y uno busca en la RAE, ¿cierto? La definición de necesario y encontramos lo siguiente. Dice que dicho de una persona o una cosa, y dice que hace falta indispensable para algo. Bien, después dice que forzosa o inevitablemente ha de suceder, ha de ser o suceder, que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto, voluntario y espontáneo, y dicho de una causa que obra sin libertad y por determinación de su naturaleza. Es decir, no podemos evitarlo. ¿Ya? Por eso habla de necesario para producirla. Cuando uno empieza a desarrollar este concepto, empezamos a entender que aptitud, ¿cierto? Y según lo dijo la circular del servicio, donde nos mostraron cómo interpretar todas las normas de gastos nuevas, ¿qué debemos entender por aptitud para producir la renta? Y en la circular nos ponía los siguientes ejemplos. Dice que cuando estamos frente a gastos que están relacionados con proyectos empresariales que interese desarrollar y que existe una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad o propósito para, para ese desembolso, ¿cierto? Pero que en definitiva ese propósito o finalidad se frustra y ello no torna innecesario el gasto. Es decir, yo puedo gastar plata, lo que me está diciendo en otras palabras, yo puedo desembolsar dinero en inventar un proyecto, e ir a investigar algo, ir a estudiar un mercado, incluso partir, ¿cierto? Pero después de un tiempo yo puedo decir, esto no va para ninguna parte, estos productos no van a tener efecto, el negocio no va a rendir, y todos esos gastos que yo incurrí no necesariamente lo hacen innecesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque está la aptitud de generar renta, ¿ya? Evidentemente todo esto siempre en normas de impuestos, y esto eh, como comentario, todo debe ser probado en instancias de fiscalización, evidentemente.
¿Qué más nos dice? Nos dice que gastos que, si bien no tienen una vinculación directa con la obtención de rentas ni con el desarrollo de nuevos proyectos, igualmente dicen que están relacionados con la mantención o actividad del negocio. Es bastante flexible en la interpretación. Otra cosa que nos dice, gasto en relación al desarrollo de cualquier actividad económica que apareje riesgos que le son propios o cuya materialización en cierta medida son parte del negocio, o también aquellos que están relacionados a eventualidades o imprevistos, cuya ocurrencia es transversal a la actividad económica, bueno, también podría yo sin ningún problema tomarme esos gastos como deducibles. Y en ese mismo orden se entienden como necesarios para producir la renta aquellos gastos destinados a propiciar un buen clima laboral, cuyo origen es voluntario, sin ninguna obligación contractual. Todo eso tiene aptitud de generar renta. Dicho en otras palabras, muy simple. Si yo puedo demostrar que el gasto, el desembolso que estoy efectuando, me sirve en un contexto amplio para yo tener ingresos futuros, ¿cierto? Podríamos estar frente a un gasto totalmente aceptado para efectos tributarios. Que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial. Eso vamos a ir desprendiendo el texto inicial, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Eh, un gasto se encuentra pagado no solo cuando se ha efectuado el pago efectivo, eso es importante y por eso está resaltado ahí. Esto es la presentación de lo que se debe en el estricto tenor de lo pactado, sino también cuando se ha extinguido la obligación pactada de alguna forma equivalente al pago. Ya, esto es materia bastante legal, como son los modos de extinguir la obligación establecida en el artículo 1567 del Código Civil. ¿Ya? Hay maneras de extinguir una obligación que se asimilan al pago efectivo, y eso también se va en esa orden, se va en ese orden el concepto de la instrucción del servicio y lo asimila a un pago efectivo. Por eso dice, salvo aquellos que no satisfacen al acreedor con la ejecución de la prestación debida u otra equivalente, como la prescripción o la condonación de una deuda. Lo anterior dice, independiente del efecto tributario que pueden provocar para el deudor estos distintos montos de extinguir su obligación. ¿Ya? Por otra parte, un gasto se encuentra deudado cuando ha nacido el derecho correlativo a exigir su pago. Recuerden que pagados o adeudados en el régimen general, las empresas que están acogidas al régimen 14, letra A de la Ley de Impuesto a la Renta, determinan su renta con contabilidad en base efectiva y en base percibida y devengada. Y los gastos también, pagados o adeudados. Ya por eso hace la mención de cuándo el pago se entiende que está pagado y también cuándo se encuentra deudado. Y dice que es cuando ha nacido el derecho correlativo a yo poder exigir su pago. La exigencia de que el gasto se encuentre pagado o adeudado para que el desembolso pueda deducirse como gasto eh, es una condición que establece eh, la ley que implica que desde el punto de vista tributario no son aceptadas como un gasto las provisiones o estimaciones de gasto, ¿ya? Por lo tanto, una provisión en base a una estimación, o derechamente una estimación, en ningún caso cumple las normas de ser un gasto necesario para efectos tributarios. Y por eso uno las elimina. Por eso las provisiones que están basadas en estimaciones o provisiones que están en nuestra contabilidad, a lo mejor que son sacos de algo y no tenemos cómo explicarlas, bueno, por eso uno las termina agregando, ¿cierto? No son parte de la deducibilidad del gasto para efecto de determinar la base imponible. Eh, ¿Qué más? Al respecto, dice, aparte de los requisitos generales del gasto que resulten aplicables según la naturaleza del desembolso específico, por ejemplo, para la deducibilidad de los intereses, en el inciso que estamos analizando, que es el primero, se establecen las siguientes reglas cumulativas respecto del momento para rebajar como gasto tributario, lo que tiene que ver con las cantidades a que hace mención el artículo 59. El artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta están los pagos o remesas que se realizan al exterior, ¿ya? Un residente chileno, ¿cierto? Una empresa residente chilena, eh,
realiza remesas o pagos de servicio al exterior. Y dice lo siguiente, aquí pone una salvedad respecto de lo que estábamos hablando recién del pagado o adeudado. Dice, solo procederá su deducción como gasto en el año calendario comercial en que las cantidades indicadas en el artículo 59 sean pagadas. Entonces ya me deja de lado el concepto de adeudado cuando estamos frente a este tipo de gastos. Abonadas en cuenta o puesta a disposición del interesado. El agente retenedor debe declararlo y pagarlo en su totalidad. Y me pone una condición aún más fuerte. Es decir, el agente retenedor debe haber declarado y pagado en su totalidad, conforme al número 4 del artículo 74, la retención del impuesto adicional, que grava las cantidades que están indicadas en el artículo 59. Remesadas, pagadas o abonadas a cuenta o personas naturales jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile. Entonces, cuando estemos frente a gastos por servicios que nos están prestando desde el extranjero y tenemos que remesar dinero hacia afuera, ¿cierto? Y que están grabadas con el impuesto adicional que está en el artículo 59, me agrega dos condiciones: que sean pagadas y además el agente retenedor tiene que haber declarado y pagado en su totalidad el impuesto adicional en el año calendario comercial que corresponda. Ahí recién yo podría estar completamente seguro de que el gasto que estoy efectuando por esos conceptos puede ser deducible, ¿ya? Además, otra cosa, también métodos o elementos que sirven para seguir probando el gasto en una eventual fiscalización. Tiene que existir el invoice correspondiente o la factura del proveedor extranjero, tiene que venir identificado, ¿cierto? Eh, a quién se me está emitiendo el invoice o la factura del proveedor extranjero. Eh, Mientras más datos tenga el invoice, más respaldado eh, podemos tenemos más respaldo para poder enfrentar una fiscalización respecto de este tipo de gastos. ¿Vale? Ahí vamos. Esto ya es muy común, que se acrediten o se justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. Esto lo hemos venido haciendo incluso desde la norma antigua. Aquí hay varios elementos con los que uno podría tratar de explicar qué se entiende que se acrediten o se justifiquen de forma fehaciente. Va a depender del tipo de gasto, va a depender del tipo de empresa, va a depender eh, del momento en que ocurra, pero algunos ejemplos generales podríamos sin problemas mencionar lo siguiente. Facturas y recibos, documentación que respalda los desembolsos realizados, incluyendo facturas de proveedores, recibos de pago, notas de pago, etcétera. Contratos y o acuerdos, acuerdos formales, contratos o cualquier documentación legal que respalde la naturaleza y el propósito de los gastos, ¿cierto? Con proveedores, principalmente, nacionales, extranjeros, estatales, ¿cierto? Sin fines de lucro, cualquier contrato, cualquier acuerdo. Registros contables, recuerden que los registros contables, los libros, los mayores, los balances financieros, libros diarios, todos esos también están regulados en nuestro código tributario. Tenemos que nos exigen que tenemos que llevar esos tipos de libros auxiliares y contables, por lo tanto el registro contable en sí mismo es un elemento de prueba frente a alguna fiscalización. Correspondencia, cualquier correspondencia que pueda estar relacionado al gasto, un correo electrónico, un memo, una carta, eh, un, bueno, un fax, y ese es muy antiguo, me quedé en el pasado, eh, un, siempre por canales formales, ¿cierto? Una comunicación con proveedores, la grabación de una llamada en una reunión, ¿cierto? Podrían ejecutar algún resumen de la reunión. Todos esos elementos pueden servir. Informes y estudios también, informes técnicos de mercado, los mismos informes de auditoría, de informes de los due diligence que se llaman, análisis de costo, cualquier cosa que pueda respaldar la necesidad y la razonabilidad del gasto. Ahí apareció una palabra importante, razonabilidad del gasto. Mantengamos presente, mantengamos en alerta esa palabra razonabilidad porque nos va a aparecer en un montón de meses cuando avancemos en la presentación.
Registros de inventario, registros que demuestren la existencia y el uso de los bienes o productos relacionados con los gastos. Y no solo, y también, ¿por qué es importante el registro de inventario? Porque muchas veces surge que puedo tener diferencias de inventario y yo tengo que acreditar las diferencias de inventario. ¿Por qué tengo, voy a inventar, por qué tengo más en mi contabilidad y menos en mis bienes físicos? Algo pasó, se los robaron, los vendí, no los facturé, etcétera. Todo eso son elementos de prueba. Esto es un alcance general, ejemplos generales, pero para que nos vayamos haciendo una idea, son todos estos elementos que nos ayudan a acreditar de forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos, ante el fiscalizador, eh, gastos que hayamos incurrido. Dicho lo anterior, la aptitud, pagado adeudado, justificado fehacientemente, que sean para eh, el interés, la mantención del desarrollo del giro del negocio, podemos decir qué es lo que no se acepta como gasto. Y aquí podemos mencionar lo siguiente: gasto incurrido en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa. Esto lo dice el artículo, ¿ah? Sí lo dice. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes del activo de la empresa usados para fines personales por sus propietarios, socios o accionistas, cuando le aplique la presunción de derecho que tiene el artículo 21 en su inciso tercero. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Que hay una norma de sanción ahí que le afecta directamente a los socios, accionistas, propietarios, cónyuges, conviviente civil, hijos no emancipados. Vamos a ver qué significa eso. Eso está en armonía totalmente con el artículo 21, ese párrafo de la norma del artículo 31. Ahí. Después tenemos gastos correspondientes a la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons, similares. Esto lo ha regulado el servicio desde siempre. Cuando no se afecte, cuando este no sea del giro habitual, y también lo que tiene que ver con combustible, lubricantes, mantenciones, reparaciones, seguro en general, los TAC, permisos de circulación, etcétera, etcétera. Todo lo que esté relacionado con ese tipo de automóviles también quedan fuera. Eh, el oficio, lo que está ahí, el oficio 2354 del 2017, regula perfectamente todo ese tratamiento, y que se encuentra plenamente vigente. Es más, es revalidado y mejorado el texto en el nuevo texto del artículo 31. Gastos incurridos en supermercados, comercios similares, cuando no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro habitual del contribuyente. No sé si se acuerdan que antes había un tope, eran como 5 millones, ya ni me acuerdo, pero no, había un tope de los gastos que uno podía incurrir en el supermercado, incluso nos pusieron un código en el formulario 29, etcétera. Bueno, eso cambió. Ahora, igual hace mención a los gastos incurridos en supermercado y comercios similares. eh, lo que tiene que ocurrir, sí, es que esté, eh, eh, primero, relacionado con el giro, y segundo, que su monto sea razonable. ¿Ya? De lo contrario, no se va a aceptar como gasto. Después de haber visto la definición en general de los primeros incisos del artículo 31, pasamos al inciso cuarto, y en el inciso cuarto del artículo 31 parten los 14 números que estábamos viendo al principio. Y el artículo 31, número uno, habla de los intereses. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo los intereses van a ser gastos aceptados? Esa es la pregunta o cómo debemos entrar en la lectura de la norma. ¿Cuándo los intereses pueden ser aceptados como gastos tributariamente? Cuando ocurra lo siguiente: los intereses y reajustes correspondientes a créditos adquiridos o tomados para el financiamiento de gastos de estudios, evaluación, prospección de negocio, que finalmente no se llevan a cabo, van a poder ser aceptados como gastos. Y está en armonía con lo que leíamos al principio. Decía que todos los gastos relacionados con negocios que no funcionen, ¿cierto? Que después yo decida que el negocio no me va a funcionar, o me fue mal, perdí todo. Bueno, si yo tomé créditos, ¿cierto? Me endeudé, por lo tanto estoy pagando intereses para haber echado a andar todo ese proyecto que finalmente no se llevó a cabo. Los gastos por esos intereses sí pueden ser aceptados tributariamente.
Los intereses y demás gastos financieros que provengan de créditos destinados, mire esto que es importante, destinados a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y en general cualquier tipo de capital mobiliario podrán ser deducidos como tales. Yo me puedo endeudar, puedo tomar un crédito, ¿cierto? Con instituciones, con bancos o instituciones financieras similares, para poder comprar acciones de una sociedad anónima, de una SPA, o para comprar derechos sociales de una sociedad limitada, o para comprar un bono. Esos intereses van a poder ser utilizados como gastos. Son gastos aceptados tributariamente, ¿ya? Y también pueden ser deducidos como gastos los intereses y demás gastos financieros asociados al crédito destinados por el contribuyente a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y en general. Y aquí le agrego un párrafo más interesante aún, porque dice, de cualquier tipo de capital mobiliario, aun cuando estos bienes no sean rentas gravadas con el impuesto de primera categoría. Ejemplo, ejemplo, las acciones eh, o los capitales inmobiliarios que están en el artículo 107 de la ley de impuesto a la renta. El artículo 107 de la ley de impuesto a la renta tiene el tratamiento tributario de la adquisición de acciones, ¿cierto? Y que éstas no pagan impuestos de primera categoría, pagan eh, un impuesto único, ¿ya? Un impuesto único ahora, ¿cierto? Antes no pagaban nada, antes estaban totalmente exentas en ingresos no renta. Hoy las acciones del artículo 107 eh, pagan un impuesto único del 10%. ¿Cuáles son las acciones del 107? O los capitales inmobiliarios que están en el artículo 107 de la ley de impuesto a la renta? Son las acciones que se transan en la bolsa, que tienen un contrato de market maker, que son con un corredor de bolsa y que la volatilidad y tienen un alto nivel de transacciones a diario. Todas las que se transan en la bolsa de comercio. Es decir, yo puedo adquirir ese tipo de acciones, ¿cierto? Para adquirirlas me endeudé, ¿cierto? Tomé un crédito, pago intereses por ese crédito para haber adquirido estas acciones del artículo 107 y esas no se graban con impuestos de primera categoría. Aún así, voy a poder tomarme el gasto por los intereses. ¿Ya? Eso es lo que me está mencionando el artículo. Hay oficios interesantes en el tema de los intereses. Eh, Algunos nuevos, otros antiguos que se mantienen respecto a la normativa vigente. Ahí les puse algunos para que después los puedan leer con más calma, pero en definitiva, a modo de resumen, ¿qué dice? Por ejemplo, el oficio 2407 del 21 dice, el tratamiento de tributario de intereses, reajustes y otros gastos financieros asociados a créditos destinados por una sociedad anónima al pago de dividendos y a la adquisición de activos fijos van a poder ser gastos. Si soy una sociedad que tengo que pagar dividendos y no tengo el flujo, me puedo endeudar con un banco para poder pagar los dividendos de una sociedad anónima, los intereses que me genere ese crédito que tuve que pedir para pagar dividendos, los voy a poder ocupar como gasto. Y lo mismo con la adquisición de activos fijos, ¿ya? Si me endeudé para comprar activos fijos, los intereses, siempre que sea con relación al negocio del activo fijo que estoy comprando, ¿cierto? Que me sirva para mi giro, eh, el endeudamiento, los intereses, esos gastos, pueden ser aceptados. El oficio 618 del 2015 es bastante interesante. Mire, dice que la procedencia de deducir como gasto para efectos tributarios los intereses pagados o devengados por un crédito que fue novado por una división de otra sociedad en caso de que el activo adquirido con el mismo crédito se mantenga en la sociedad que se divide. ¿Qué está diciendo este oficio? Hay una empresa, ya, que se endeudó para comprar un activo fijo, ya, adquirió un activo y se endeudó. Luego esa sociedad se divide.
Recuerde que la división no genera efectos tributarios siempre que lo hagamos en función del capital propio tributario y que se mantengan todos los valores de activos y pasivos para efectos tributarios, ¿cierto? Entonces, cuando usted divide una sociedad, que lo único que hace es que un patrimonio se divide en dos o más, ¿cierto? Entidades, cuando se divide, el crédito fue novado y por lo tanto eh, el crédito se mantiene en una sociedad y el activo pasa a la sociedad que nace de la división. Y lo que me está diciendo el oficio es que aún cuando el activo salió hacia la nueva sociedad que nace de la división, el crédito que se mantuvo en la sociedad que se divide, los gastos por intereses que sigue generando pueden seguir siendo utilizados como gastos. El oficio 476 del 2020, que es el tratamiento tributario de los intereses cuando hay una cuenta corriente mercantil. La cuenta corriente mercantil es cuando dos entidades relacionadas de un mismo grupo, de un holding, se, se traspasan dinero, se traspasan servicios o se cobran eh, servicios de back office o de gerenciamiento o de management, cosas que se cobran entre ellos. Bueno, cuando hay esos traspasos, el ideal es tener un contrato de cuenta corriente mercantil y que genere intereses y que la cuenta corriente mercantil se liquide cada cierto tiempo, cada 6 meses, un año, y se divida la posición, quién es el deudor y quién es el pagador, ¿cierto? Quién tiene la cuenta por cobrar y por pagar, y que además genere un interés, ¿ya? De acuerdo al mercado, que sea razonable, igual que los precios y los montos que se traspasan entre las sociedades relacionadas. Bueno, esos intereses que están relacionados a esa cuenta corriente mercantil también puede ser aceptada como gasto, ¿ya? Eh, Nos pasamos al número 2, artículo 31, número 2. Impuestos establecidos en las leyes chilenas. Permite deducir como gasto los impuestos establecidos por leyes chilenas siempre que se relacionen con el giro de la empresa, y destaco en amarillo, y no sean los impuestos de esta ley, o sea, de la ley de impuesto a la renta, ¿ya? Es decir, lo primero que me está diciendo ahí hasta el primer punto, son gastos, todos los impuestos establecidos por leyes chilenas que estén relacionados al giro de la empresa y que no sean los de esta ley. Sin embargo, de esta ley, ley de impuesto a la renta, sin embargo, se excluye el impuesto establecido en el artículo 64 bis de la ley de impuesto a la renta. ¿Por qué se excluye? Porque recuerden ustedes, queridos colegas, que el artículo 64 bis es el impuesto que se paga a la industria extractiva, ¿ya? Impuesto específico a la minería, está ahí. Y ese lo excluye. Es decir, ese, si bien está en la ley de impuesto a la renta, puede ser gasto en el ejercicio en que se devengue, así como el impuesto de bienes raíces, a menos que en este último caso no proceda su utilización como un crédito, ¿cierto? Y no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. Se menciona que el crédito fiscal por el concepto del IVA no constituye un gasto deducible como gasto necesario para producir la renta, pero el IVA que le ha sido recargado en una operación sí podrá ser trabajado como gasto. Además, se establece que las sumas pagadas o adeudadas por los conceptos relacionados con impuestos establecidos en las leyes chilenas serán aceptadas como gasto necesario para producirla hasta ciertos límites proporcionados en la misma normativa. Eh, Quiero hacer un hincapié aquí con el tema del IVA, ¿ya? Porque me devuelvo una slide. Queda claro que, en definitiva, todos los impuestos son aceptados como gasto, menos los de esta ley, ¿cierto? Los de la ley de impuesto a la renta. Por eso usted cuando hace una renta líquida, usted cuando ve el pago del impuesto a la renta, usted lo agrega. Aquí es porque se lo dice, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con el IVA? Eh, el IVA puede tener varias características, varios momentos, ¿cierto? Porque cuando el IVA es totalmente recuperable, ¿cierto? Una empresa contribuyente de IVA y el IVA es totalmente recuperable, el crédito, ¿cierto? El crédito fiscal será gasto solo cuando se haya recibido fuera de plazo los documentos tributarios, ¿cierto? Si usted recibe los documentos fuera de plazo, ese,
ese, ese crédito va a ser gasto. En todas las otras ocasiones, el IVA es totalmente recuperable. Ahora, el IVA también puede ser totalmente irrecuperable, ¿cierto? Cuando ocurra eso, usted como contribuyente puede elegir si lo lleva al costo o si lo trata como un gasto, ¿ya? Para efectos de la base imponible no tiene diferencia. Y cuando el IVA es proporcional, la parte que no corresponde, ¿cierto? Es gasto, la parte que no se puede tomar. El 31 número 3. Este es bien importante, ¿ah? Eh, Antes lo que habla el 31 número 3 que son las pérdidas del negocio o las pérdidas en general, eh, eh, estaba más bien regulado en oficios, circular, en oficios, jurisprudencia, había que leer alguna sentencia del TTA, etcétera. Eh, la redacción del artículo 31 número 3 de las pérdidas es bastante amplio y abarca varias situaciones que vamos aquí a exponer, ¿ya? Eh, Como primera cosa, mencionar que eh, cuando tenemos comercialización de productos que se han vuelto inviables, ¿ya? Productos existencia, ¿cierto? Entonces, el costo tributario de ciertos bienes de uso o consumo, cuando ya se ha vuelto inviable la comercialización, o sea, ya no los puedo vender, pero que aún están conservando buenas condiciones para que puedan ser utilizados o consumidos, eh, los puedo entregar gratuitamente a instituciones sin fines de lucro, ¿ya? Para esta distribución gratuita, consumo, utilización entre y también entre personas naturales de escasos recursos. Entonces, yo puedo simplificar mi manera de castigar o llevar a gastos bienes que ya no puedo vender, ¿ya? Y que quizás antes de que estuviera esta ley, yo tenía que hacer una certificación frente a un ministro de fe, de que por qué lo estoy dando de baja y quiero hacer las mermas porque ya no lo puedo vender. Y todo eso tenerlo súper explicado para que cuando me revise el fiscalizador en una eventual revisión de una determinación de base disponible, yo pudiera explicarlo con fotos, con, eh, con documentos certificados, etcétera. Bueno, ahora tengo esta opción, ¿ya? Yo podría entregar de manera gratuita, ¿cierto? Bienes de uso de consumo que ya no los puedo vender. Aquí, ejemplo, eh, yo trabajaba en una empresa de snacks hace un tiempo, de papitas fritas, maní, etcétera. Em, entonces la producción, que dicho sea de paso, la producción funciona 24/7 todo el día, toda la noche, no se para de producir. De los productos que ya estaban como materia prima, ¿cierto? Disponible ahí para la venta, muchos de estos productos, de estos snacks, estaban por X motivo, no se habían vendido, ¿cierto? Pero aún buenos, no se ha vencido, pero estaban muy cerca de la fecha de vencimiento, ¿ya? Y por políticas de calidad, de la compañía, etcétera, cuando ocurría eso, esos productos ya no los podía sacar al mercado porque la venta era muy difícil, nadie te iba a comprar un producto que estaba cerca de vencer. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba esa cantidad de producto, se entregaba eh, a una institución sin fin de lucro para que la distribución sea gratuita y se pueda consumir eh, entre, entre los que son parte de esta red de instituciones sin fines de lucro. O también que puedan llegar a personas naturales de escasos recursos. Entonces, todo el costo tributario, todo el costo tributario que tiene registrado ese bien, ¿cierto? Esa asistencia va a poder ser gasto sin problema. Yo la castigo, ¿ya? Eh, También aquí y la circular hace más extensivo y explicativo el que se entiende por bienes de uso o de consumo y esta entrega gratuita, ¿cierto? Eh, Aquí podemos encontrar eh, útiles de, perdón,
materiales como libros, ¿cierto? Juguetes, eh, ropa, artículos de aseo personal, artículos de aseo eh, de hogar, cremas, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, etcétera. Hace un hincapié eh, distinto cuando hablamos de especialidades farmacéuticas, por el tratamiento propio que tiene y la delicadeza que tiene ese tipo de productos, ¿cierto? Primero que tienen que estar visados por la Senabast y que estos pueden ser entregados a establecimientos de asistencia público-privados para ser dispensados en la misma condición de gratuidad, ¿cierto? Que todavía están buenos para ser usados, pero ya no se pueden comercializar, ¿ya? Eso es lo que dice respecto de esta parte del tema de las pérdidas del negocio. Esto es lo mismo. Em, y después, a cambio de ese tipo de pérdidas producidas por el negocio propio de productos o bienes, de bienes de consumo, al tema de la imputación de las pérdidas. ¿Por qué está regulado acá? Porque en el mismo artículo 31, número 3, el artículo me dice las pérdidas de los ejercicios anteriores, usted podrá deducirlos, ¿cierto?, de la renta líquida en cada año. ¿Sí? Por eso uno, cuando tiene pérdidas, al final la utilizamos como un gasto más y deducimos las pérdidas de arrastre, ¿cierto? Pero la imputación de las pérdidas tuvo una modificación muy grande. Entonces esto quedó de la siguiente manera. Se elimina entonces la posibilidad de considerar como pago provisional y solicitar la imputación o la devolución del impuesto de primera categoría pagado sobre las utilidades absorbidas por la propia pérdida. Y aquí nace el concepto de PPUA. Recuerden que era el PPUA, estimados colegas. El PPUA es el pago provisional por utilidades absorbidas, ¿cierto? Eh, ¿Cuándo nacía el PPUA? Para que exista un PPUA, ¿cierto? Tenía que ocurrir lo siguiente: una sociedad matriz, ¿cierto? Dueña de una sociedad filial, evidentemente. Teníamos que tener la siguiente condición: la sociedad matriz debía tener una pérdida tributaria y la filial tiene que distribuir utilidades, distribuye un dividendo. Entonces, la filial distribuye un dividendo, fluye aguas arriba, ¿cierto? Lo recepciona esta sociedad matriz que tiene una pérdida y por lo tanto la pérdida absorbe el dividendo. Cuando ocurre eso, ¿cierto? Era posible pedir el PPUA. ¿Qué es el PPUA? Es el crédito que uno pide en devolución de primera categoría por el impuesto que pagó en la empresa fuente ese dividendo. Ese era el PPUA. Y uno podía pedir el crédito y se generaba la devolución correspondiente. Ahora eso se eliminó. Eso ya no se puede hacer. Pero para que no fuera tan drástico, en la misma ley, ¿cierto? 21.210, en el artículo 27, 27º transitorio, dejó una disposición en donde esto se iba a eliminar en forma parcial. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice eh, que no obstante que dichas normas sobre la devolución del impuesto de primera categoría correspondiente a las utilidades que se absorbieron por pérdidas tributarias se mantengan vigentes durante los años comerciales 2020 al 2023, o sea, hasta este ejercicio comercial, y que correspondan a los AT 21 y 24 respectivamente, las pérdidas de una empresa se imputarán a las rentas o cantidades que perciban a título de retiro o dividendos, afecto impuestos finales de otras empresas o sociedades, según los porcentajes por anualidad indicados en la misma norma. Entonces nos pusieron porcentajes para que no fuera de golpe. Y estos son los porcentajes que dijo el artículo 27º transitorio de la ley 21.210. Dijo que para el año 2020 solo íbamos a poder recuperar el 90% del PPU, así se generaba. Y en realidad es o el 90% de la renta líquida o el 90% de la pérdida tributaria, la cantidad menor. Entonces hay que hacer un cálculo ahí. Para el 21 era el 80%,
Para el año pasado, el 22 era un 70%, y para este año solo podríamos imputar a las pérdidas, solicitar un PPUA por el 50%. A partir del próximo año ya no tenemos cómo solicitar esto. Ya no podríamos imputar un PPUA. Igual va a ocurrir que se va a absorber la pérdida en este ejemplo que yo les indicaba. Lo que usted no va a poder hacer es pedir los créditos, ya en devolución. Y les traje un ejemplo para que aquí lo podamos visualizar quizás de mejor manera. Voy a poner el puntero láser. Eh, ¿Dónde está esto? Aquí. Entonces, voy a tratar de ser, eh, vamos a tratar de repasar por paso. Esto tampoco está tan complejo. Supongamos que tenemos un resultado financiero al 31 de diciembre del 2023 de 50 millones de pérdida, ¿vale? Tengo un agregado de 2 millones de pesos y tengo una deducción porque recibí un dividendo de otra 14A, ¿cierto? De régimen general, el régimen general semi-integrado, que es con crédito, con derecho a devolución y con restitución, ¿cierto? De 10 millones de pesos, ¿ya? Ese dividendo tiene un crédito asociado a la tasa del 27% y ese es el factor, ¿cierto? Por lo tanto, me da una renta líquida de 58 millones. Es decir, una pérdida tributaria por 58 millones. Entonces hago el cálculo de lo que estábamos viendo en la slide anterior. Vamos a ver cuánto podría yo recuperar por PPUA, pensando que estamos en el 2023. Entonces la cantidad menor me decía, ¿cierto? Entonces yo tomo el dividendo y este tiene que ser incrementado, ¿ya? El dividendo es incrementado. Entonces tengo el dividendo, el incremento de los 3.698.630 y por lo tanto mi total de dividendo con incremento son 13.698.630. Entonces yo digo, si yo aplico el dividendo, le aplico el 50%, obtengo 5 millones de pesos. Es mayor, es mayor que el crédito que podría utilizar. Por lo tanto, para calcular el PPUA, ¿qué digo yo? Tomo el total del dividendo con incremento incluido, los 13 millones, lo multiplico por 50% y luego por la tasa del impuesto corporativo, el 27%. Y eso me da 1.849.315. Eso es lo que yo me podría tomar como PPUA y pedir los créditos en realidad de 1.849.315 y no de los 3.698.630, que es la totalidad del crédito que yo podría haber solicitado en devolución respecto de este dividendo. Por lo tanto, tengo un crédito de impuesto de primera categoría que no voy a poder recuperar, que suma 1.849.315, ¿ya? Que es justamente la mitad de los 3.698.630, ¿ya? Ese es el análisis. Ahora, el mismo ejemplo, pero con los siguientes datos. Mi resultado financiero ahora son 1 millón de pesos de pérdida, negativo. Tengo el mismo agregado de los 2 millones de pesos por multas fiscales y tengo el mismo dividendo recibido, los 10 millones, ¿cierto? De una 14A con crédito, con derecho a devolución, con restitución y que tiene el crédito de la tasa del 27. Eh, Recordemos que estos 10 millones de deducción que están acá, ¿cierto? Eh, eh, el artículo 33, número 2, letra A, dice claramente que los dividendos que uno recibe, ¿cierto? En concordancia con el 39, número 1 también de la ley, que los dividendos que uno reciba deben ser deducidos de la renta líquida, ¿ya? Siempre y cuando se hayan contabilizado en el resultado, ¿ya? Ahí usted lo deduce. Entonces, cerramos ese paréntesis y nuestra pérdida tributaria en este caso ahora son 9 millones. Entonces, vamos al mismo análisis, ¿cierto? Dividendos de 10 millones, incrementados son 13.698.630. Pero tengo el tope de la pérdida ahora, en este caso. Entonces, el 50% de la pérdida son 4,5 millones. Entonces, ¿cuánto es el dividendo en realidad?
que yo podría tomarme, es decir, los 4 millones partido por eh, uno más el factor, y eso me da 3.285.000. Por lo tanto, el PPUA son los 4,5 millones de tope menos los 3.285.000 y solamente me puedo tomar 1.215.000 de los 3.698.630, que es el potencial que yo podría haberme tomado para poder solicitar esa devolución de créditos. Solo puedo utilizar 1.215.000 y no voy a poder recuperar 2.483.630. Entonces, puedo tomarme menos créditos porque puedo llegar solo al 50% este año. Pero eh, la pérdida que se absorbe, ¿cierto? Eso sigue funcionando en su totalidad, ¿ya? La utilidad que se absorbe, ¿cierto? Y la pérdida se me reduce de la sociedad matriz, volviendo a este ejemplo inicial, eso sí se sigue aplicando en su normalidad. Ya, espero que le haya quedado ahí más claro en este tema de la imputación de pérdidas. Todavía hablando de las pérdidas tributarias, hay una norma de control que nos dijo el legislador y que la dejó muy bien explicitada acá. Es una norma de control para el uso de las pérdidas tributarias. Eso es lo que nos pone aquí, en este artículo. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando hay sociedades con pérdidas, eh, que en el ejercicio hubieran sufrido cambio de propiedad de los derechos sociales, acciones o derechos o participación en las utilidades, no podrán deducir las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio. Ello siempre que además, con motivo del cambio señalado en los 12 meses anteriores o posteriores a él, la sociedad que haya cambiado de giro o ampliado el original a uno distinto, salvo que mantenga su giro principal. A ver, hasta ahí. Si hay una sociedad que tenía pérdida tributaria y hubo cambios en la propiedad, cambiaron los dueños, ¿cierto? Aparecieron otras compañías en la participación o se modificó la participación de las utilidades, etcétera. Cuando hubo ese cambio de propiedad, me está diciendo que no puedo deducir las pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio. Me está limitando el uso de la pérdida. Pero me dice que siempre que, además, que con motivo del cambio señalado, en los 12 meses anteriores o en los 12 meses siguientes al que, en el momento en que se haya cambiado la propiedad, se haya cambiado el giro o se haya ampliado de original a uno distinto, ¿ya? Si ocurrió eso, si yo cambié el giro o amplié el original a uno distinto, el giro que me generó la pérdida está dejando de existir y por eso me está diciendo, si ocurre este cambio de propiedad, yo te voy a limitar el uso de la pérdida porque algo raro está ocurriendo ahí. A menos que se amplíe el giro, pero mantengo el principal. Y agrega lo siguiente, o bien al momento del cambio indicado en primer término, no cuente con bienes de capital u otros activos propios de su giro de una magnitud que permita el desarrollo de su actividad o de un valor proporcional al de adquisición de los derechos o acciones. Y pasa a obtener solamente ingresos por participación, sea como socio accionista, en otras sociedades o por reinversión de utilidades. Se entenderá que se produce cambio de la propiedad en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieren o terminen de adquirir, directa o indirectamente, a través de sociedades relacionadas, a lo menos el 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones. Tiene que ocurrir ese cambio en ese porcentaje respecto de lo que me está mencionando aquí en el primer párrafo para que, para que yo, eh, para que se pueda dar la condición de que no pueda usar la pérdida, ¿ya? Así que ojo con eso ahí, si tienen sociedades con pérdidas, donde han cambiado la propiedad, y eso ha ocurrido en más de un 50%, ya sea directo o indirectamente, y si cambiaron los giros antes o después de 12 meses, podrían estar en una situación de no poder usar la totalidad de sus pérdidas tributarias. ¿Ya?
Dice que no se aplicará cuando el cambio de propiedad se efectúe entre empresas relacionadas en los términos que establece el famoso número 17 del artículo 8 del Código Tributario. También tengamos muy presente esta norma, artículo 8, número 17 del Código Tributario, porque para efectos del artículo 21 es muy importante, ¿ya? Es muy relevante. Entonces tenemos dos cosas, la palabra razonabilidad y el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Seguimos. Nos pasamos al artículo 31, número 4, y aquí están los créditos incobrables, es decir, cuando yo le vendo a mis clientes y estos no me pagan. ¿Qué hago con esas carteras? ¿Qué hago con esas carteras de clientes que no me están pagando o que no me van a pagar? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la circular 24 del 2008 está plenamente vigente, ¿vale? Independiente de que hayan cambiado bastante las condiciones de cómo utilizar los gastos para efecto de los créditos incobrables, ¿ya? Pero la circular 24 del 2008 sigue plenamente vigente y ahí establecía los requisitos, que en resumen eran estos, o son estos, perdón, la circular está vigente, que provengan de operaciones relacionadas con el giro del negocio, lo primero que me exigía, que el castigo de dichos créditos incobrables hayan sido contabilizados oportunamente y el castigo directo del castigo provisionado tenían que estar registrados tanto en la RLI como en el capital propio, porque esto tiene efecto en el capital propio tributario, y que respecto de ellos se hayan agotado provincialmente los medios de cobro. ¿Y qué significaba eso del agotado provincialmente los medios de cobro? Significa que yo tengo que haber entrado en una instancia legal, ¿cierto? Y que pueda existir alguna sentencia o por actos ejecutoriada, ¿cierto? Donde haya mostrado que lo llamé por todos lados, agoté todos los medios posibles para yo poder haberme hecho del pago y no lo logré. ¿Ya? Un informe de un abogado y todo eso que ustedes muy bien conocen. Bueno, eso sigue vigente. Pero independiente de eso, la norma es más flexible hoy en día. ¿Y qué nos dijo la norma actualmente? Nos dijo que también vamos a poder considerar lo siguiente, a menos que se trate de operaciones que yo tenga con empresas relacionadas. Todos los créditos que se encuentren impagos por más de 365 días contado desde su vencimiento, ¿ya? O el valor que resulte de aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos. Me da dos opciones. Me está dando dos opciones. Una, yo podría reconocer como gasto, y eso es lo que me está diciendo, yo podría castigar al cliente que no me ha pagado cuando desde la fecha de vencimiento de la factura han pasado más de 365 días. Dice más de 365 días, o sea, a partir del día 366, ¿ya? Yo podría eh, castigarlo sin haber pasado por los requisitos anteriores de que haber agotado prudencialmente todos los medios de cobro y todo eso. Bueno, yo lo podría hacer directamente si tengo esta condición de los 300, más de 365 días contados desde su vencimiento, ¿ya? Eh, Esa es una opción. Y la otra opción es que yo pueda ocupar un porcentaje sobre el monto de créditos vencidos. Y esto fue lo que reguló en la resolución exenta 121 del 29 de septiembre del 2020. Y nos puso un rango de incobrabilidad general. ¿Y cuál es el rango? Me dice, cuando el rango de incobrabilidad está entre 1 y 90 días, usted puede castigar un 5%. Cuando vaya entre 91 y 180 días, usted puede ocupar un 25% de castigo, ¿cierto? Y se va a ser aceptado como gasto. Y cuando sea entre 181 y 365 días, usted va a poder ocupar un 50%. Cualquiera de los dos caminos que tome, lo puede utilizar, ¿ya? Y tampoco tiene que ser uno u el otro, ¿ya? Puede elegir. Ahora, una salvedad respecto del tema de los 365 días. Eh, Puede existir que yo vendí a mi cliente a crédito y en tres cuotas, por ejemplo. ¿Ya? O sea que los pagos los voy a recibir en tres cuotas, ¿vale? Entonces, cuando vence la primera cuota, ¿ya? De ahí para adelante empiezan a contar los 365 días y
me voy a poder tomar solo esa parte como gasto. Después, cuando al mes siguiente sea la otra cuota, cuento desde ahí, desde ese vencimiento de la segunda cuota, otros 365 días, y ahí esa porción de esa cuota. ¿Ya? Ojo ahí con los pagos por cuota. ¿Ya? Pero es bastante flexible la norma hoy en día. Esto de los rangos de incobrabilidad, uno lo hace para efectos de auditoría, ¿cierto? Uno elabora la nota de cuentas por cobrar y, y uno tiene identificado claramente la incobrabilidad que tiene su cartera, ¿cierto? ¿Cuántos son los que me deben entre 1,90 días, más de 91, más de 181 días? Eso uno, no es un análisis tan complejo de realizar. Ahora, eh, esta modalidad de opción que me está dando la autoridad fiscal va muy en línea con lo que tiene que ver con normas financieras. Hoy día, cuando uno hace castigo para efectos de normas financieras, uno tiene que aplicar eh, a la cartera vencida, uno le aplica, bueno, muy técnico el comentario quizás, pero uno le aplica un valor esperado, ¿cierto? Con una tasa de descuento a futuro y uno puede saber cuánto es lo que podría tomarse de descuento y hace una estratificación, etcétera. Bueno, esto va un poco por ahí también. Es moderna la norma, ¿sí? Se ajusta a lo que ocurre hoy en día, ¿ya? Así que tiene esta opción también respecto de los clientes que no le han pagado y sus facturas que todavía ahí tienen por cobrar. El artículo 31 número 5, como les mencioné, paréntesis, en algunos vamos a ir pasando más rápido y en otros vamos a ir profundizando. El artículo 31 número 5, la depreciación de los bienes físicos del activo inmovilizado. Aquí muchos quizás nos manejamos muy bien, ¿cierto? La cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado, a contar de la utilización de la empresa, ¿cierto? Calculada sobre el valor neto de los bienes a la fecha del balance respectivo y una vez efectuada la revalorización obligatoria que dispone el artículo 41, es decir, que estén actualizados. eh, el artículo 41 número 2, ahí está lo que tiene que ver con la corrección monetaria de los activos fijos. Eh, Me dice que esa cuota de depreciación, ¿cierto? Va a poder ser gasto, ¿cierto? ¿Cuál es la cuota de depreciación? Va a depender del tipo de activo fijo o inmovilizado que sea. Nos tenemos que ir a la resolución del 2002, ¿cierto? Y ver en qué tipo de activo inmovilizado estoy de acuerdo a esa resolución y usted va a poder identificar cuánto es la vida útil que le va a asignar. Esa cuota, más las correcciones monetarias correspondientes, usted la va a poder utilizar como gasto. Ahora, hay tipos de depreciación que hoy día nos pone la norma. La normal, la acelerada, hay una de bienes obsoletos, donde uno la puede aumentar al doble. Es decir, si yo puedo demostrar que tengo bienes del activo inmovilizado que están obsoletos, que ya no producen o producen un 10% de lo que producían antes, eh, y que, y que no voy a esperar la vida útil que le corresponde normalmente porque prácticamente no la estoy utilizando. Bueno, si tengo ese tipo de bienes que tienen esta característica, usted podría aumentar al doble su depreciación, ¿ya? Todo tiene que ser justificado, evidentemente. Respecto de la depreciación acelerada, recuerde que si usted toma la depreciación acelerada, eh, que es acelerar 3 periodos, ¿cierto? Es decir, si la normal son 9, yo podría llevar toda esa depreciación en 3, ¿cierto? Eso es lo que hace. Si usted lleva depresión acelerada, no se olvide, por favor, de hacer el registro de DAN, ¿cierto? Del registro de rentas empresariales. Tiene que controlar la diferencia entre la depreciación normal y la depreciación acelerada. Lo mismo si toma el de bienes obsoletos, de alguna otra manera también está acelerando una depreciación. Tiene que controlar ahí la diferencia, ¿ya? Para que no se nos vaya a olvidar que tenemos que llevar en el registro de rentas empresariales la diferencia entre la depreciación normal y acelerada, ¿ya? Y hay una más, en el artículo 5 bis, también dice que puedo tomarme un décimo de la vida útil cuando en los 3 ejercicios anteriores en el que comienza a utilizar el bien nuevo o usado tengan un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 UFs. Si estoy en esa posición, si estoy en ese escenario,
ingresos en mis últimos 3 ejercicios anteriores menores a 100.000 UF, ¿cierto? Y yo empecé a utilizar justo en esos 3 años anteriores, ejercicios anteriores, un bien que haya sido nuevo o usado, yo podría llevar un décimo de esa vida útil y lo de precio en 10 periodos. Ya, está la opción del artículo 5 bis también. Aquí hay varias cosas interesantes. En el artículo 31 número 6 que tiene que ver con sueldos, salarios y remuneraciones. Eh, Aquí hay varios conceptos que son familiares, ¿cierto? Y uno que se les cambió totalmente el sentido que tenía. Eh, ¿Qué está regulado aquí? Primero, los sueldos, que deben guardar directa relación con la naturaleza de la actividad de los trabajadores de la empresa. Eso es muy sabido, ¿cierto? Eh, Todo lo que tiene que ver con asignaciones de movilización, alimentación y viáticos de los trabajadores o de los colaboradores, siempre que sean razonables, ¿cierto? Van a poder ser acreditados sin ningún problema como gasto. Las indemnizaciones, ya sabemos, las que son legales en el fondo, las que están de acuerdo a la normativa, todo esto tiene que estar siempre relacionado con el ente competente, ¿cierto? De las normas laborales, que es la Dirección del Trabajo, ¿ya? Las indemnizaciones, como mencionaba. Los gastos de representación, que donde se debe atender a personas, ejecutivos de otras empresas, proveedores, clientes, posibles nuevos clientes, que deben rendir cuenta a la empresa del respectivo gasto para que eso lo pueda utilizar después. O sea, yo puedo tener esos gastos de representación sin ningún problema, ¿ya? Participaciones, gratificaciones cuando tengan origen en disposiciones legales y contractuales, también son gastos aceptados. Esta la destaqué porque yo podría tener pagos de renta o indemnizaciones, si lo quieren llamar, voluntarias, ¿ya? Antes esto no se podía hacer, antes del 1 de enero del 2020, ¿cierto? Esto era un gasto no aceptado y es más, era un gasto rechazado. Pero hoy día la norma supone lo siguiente, no supone, dice lo siguiente. En la medida que se paguen o abonen en cuenta y siempre que se retengan todos los impuestos, aun siendo un pago voluntario o una indemnización voluntaria, podría ser utilizada como un gasto deducible para efectos de la determinación de la base imponible. ¿Ya? Pero tiene que ocurrir eso. Se tiene que pagar o abonar en cuenta y se hayan retenido todos los impuestos. ¿Ya? Que están relacionados con esa impuesto sobre nómina, ¿no? Sobre nómina de sueldo. Remuneraciones también cuyos beneficiarios hayan influido en su fijación. Esto también es novedoso. Podemos tener beneficiarios o empleados, ¿cierto? Colaboradores que hayan influido en la fijación del sueldo. ¿Ya? Hayan negociado ahí con el empleador, quizás eh, la determinación de ese nivel de remuneración también podría ser utilizado como gasto cuando cumpla con qué, con lo siguiente, que sea razonablemente proporcionado a los servicios que está prestando por el trabajo, ¿ya? ¿De acuerdo a qué? A la importancia o a la responsabilidad de su cargo, ¿ya? Eh, Eso es novedoso también. Y aquí nos pasamos al concepto que también está regulado en el artículo 31 número 6 con el tema del famoso sueldo empresarial o el sueldo patronal, ¿ya? Esto sí cambió totalmente. Eh, y no solo estamos hablando de las remuneraciones al socio accionista, ¿ya? También son las que están relacionadas con sus cónyuges, convivientes civiles o hijos, ¿ya? Aquí lo primero que hay que destacar es que no existe un contrato de trabajo, por mucho que te firme un papel, no existe, no puede existir un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas del Código del Trabajo, ¿cierto? Para que exista un contrato laboral, tiene que existir el componente de subordinación y dependencia, ¿ya? Por lo tanto, no terminan calificando como un trabajador, porque falta ese elemento, pero aquí son los mismos, o sea, es el mismo socio, el mismo accionista,
que se contrata a él a sí mismo. Por eso no está el concepto de dependencia y subordinación, por lo tanto no existe el concepto de trabajadores para ellos y por lo tanto no puede haber un contrato de trabajo. Ahora, eso no quiere decir que se le pueda pagar esta remuneración o este sueldo empresarial. Y en la medida que el gasto esté aceptado, en la medida que el gasto sea acorde al mercado, podría ser aceptado, ¿ya? Volvemos a la palabra razonablemente, ¿cierto? Y una remuneración de mercado de acuerdo a qué, al cargo que ocupa, o los servicios que presta, o al trabajo que desarrolla. Y evidentemente, muy importante, tiene que trabajar efectivamente en la empresa. No basta con decir, me voy a pagar un sueldo de mercado porque voy a ocupar este cargo, pero no trabajo. No estoy ahí, no voy nunca a la oficina, no paso nunca. Bueno, eso no puede ocurrir. Tiene que trabajar efectivamente. Y se eliminó este límite de remuneraciones. ¿Se acuerdan que antes el sueldo empresarial tenía este límite que estaba relacionado al tope de las cotizaciones, ¿cierto? Bueno, no existe eso. Ahora es remuneración de acuerdo al mercado y que trabaje efectivamente. Y se expande a sus cónyuges, convivientes civiles o hijos. ¿Ya? Así que atención ahí, revisar sus planillas, estimados colegas, si que tienen algo ahí que podría estar calificando como esto. Ah, otra cosa muy importante, se me estaba yendo. Desde enero del 2022, recuerden que estamos obligados a enviar desde hace un tiempo el famoso LRE, ¿cierto? Que es el libro de remuneraciones electrónico, que nos exige la Dirección del Trabajo, dada la modernización del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Y todas las normas laborales. Eh, Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo en donde explican eh, que el sueldo empresarial, más allá de que no existe un contrato para efectos tributarios, se debe incluir en el libro de de remuneraciones electrónicas, ¿ya? Así que si están enviando estos libros, tienen este escenario, revisen si es que efectivamente está ahí incorporado en el libro de remuneraciones electrónicos, si es que están informando o no los sueldos patronales, ¿ya? Bien, respecto de los honorarios, que también está tratado aquí en remuneraciones, en el 31 número 6, cuando dice que está pactado con terceros o con el socio accionista empresario individual o el cónyuge o conviviente civil o propietarios o sus hijos, se rige por las reglas generales, es decir, los tres incisos primeros del artículo 31 y lo que menciona aquí respecto de sueldo patronal, el 31.6. Si cumple con las mismas, hay que cumplir con los mismos requisitos para que el gasto por este tipo de conceptos también sea aceptado. En una última parte, el artículo 31, número 6 de sueldos, ¿cierto? Salario y remuneraciones, tiene incorporadas las becas de estudio, el concepto de becas de estudio. Las becas de estudio pueden deducirse como gasto, dicen, las becas de estudio que se paguen a los hijos de los trabajadores de la empresa, eh, siempre que ellas sean otorgadas con relación a las cargas familiares que tengan informadas, u otras de carácter general, y que sean uniformes aplicables a todos los trabajadores de la empresa. O sea, le pide el concepto de universalidad, ¿ya? El monto por beca de cada hijo no podrá ser superior en el ejercicio a la cantidad equivalente a 1.5 UTA, salvo que el beneficio corresponda a una beca para estudiar en un establecimiento de educación superior y se pacte en un contrato o convenio colectivo de trabajo, caso en el cual este límite será hasta un monto equivalente a 5,5 UTA. Las becas de estudio que la empresa otorga a los propios trabajadores no se rigen en este numeral 6 bis, sino que corresponden a aplicar los requisitos generales del gasto establecido en el inciso primero del artículo 31. Ya, eso es importante, por eso lo puse. Lo que está aquí, estas becas de estudio que están en el 31.6, hablan respecto de becas entregadas a los hijos de los trabajadores. Las becas de estudio para los trabajadores están reguladas en las normas generales del artículo 31. ¿Ya? Es decir, si ese gasto que yo estoy haciendo por beca tiene actitud de generar renta futura,
me ayuda a la mantención del negocio, el interés del interés, mantención y desarrollo del giro, etcétera. Eso es lo que hay que analizar. En el 31 número 7 están las donaciones. ¿Qué hay en las donaciones? Me dice que serán aceptados como gastos deducibles las donaciones. ¿Cuándo? Cuyo único fin sea la realización de un programa de instrucción básica, media, gratuita, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, aplicar los requisitos generales del gasto establecidos en el inciso primero del artículo 91. O sea, ese tipo de donaciones, para esos fines, ¿ya? Educacionales, principalmente. Los del Cuerpo de Bomberos de la República, los del Fondo de Solidaridad Nacional, el Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, el Servicio Nacional de Menores y a los comités habitacionales comunales, ¿ya? Las donaciones que vayan para esas instituciones también van a ser aceptadas como gasto. En dinero pueden ser muebles, inmuebles, valores inmobiliarios, derechos u otros tipos de bienes. En esas calidades pueden ser entregadas las donaciones. Lo que sí tiene que tener presente es que hay límites. Para las donaciones hay límites. El 2% de la RLI o el 1,6 por mil del capital propio tributario. ¿Ya? Ahí tiene que ver. No se puede pasar de esos montos el monto total de las donaciones que usted está efectuando en el año. ¿Ya? Total de las donaciones, no por donaciones, del total de sus donaciones. Y también está el límite de la ley 19.885, ¿ya? Del artículo 10 de esa ley, en donde aparece el concepto de el límite global absoluto, que corresponde a un 5% de la RLI, de la renta líquida, dice, ¿ya? Aplican esos dos topes. Siempre tienen que estar jugando cuando están las donaciones, cuando está frente a donaciones, cuando las totaliza al final del año, tiene que ver cuánto puedo utilizar. Y es gravoso porque si usted se pasa de estos límites, el exceso es gasto rechazado. Afecta al artículo 21, ¿ya? El límite general absoluto, eh, para el límite general absoluto recomiendo leer la circular 71 del 2010 y la circular 49 del 2012. ¿Ya? Ahí está regulado el cálculo que se entiende por límite general absoluto. Pero en definitiva es la cantidad menor entre el 20% de la renta líquida y 320 UTM. ¿Ya? Así que ojo ahí con las donaciones. Eh, Luego me voy a pasar al chat, hay algún par de comentarios ahí, los vamos a ver al final, ¿vale? Para que no sientan que no estoy pendiente del chat. Y ahí pimponeamos un poco los comentarios. Sigo. En el 31 número 8 están los reajustes y diferencias de cambios provenientes de créditos o préstamos destinados al giro del negocio de empresa. Reajustes o diferencias, esto es decir, yo pude haber tomado un crédito en moneda extranjera, ¿cierto? Para adquirir un activo inmovilizado, y estos reajustes de valores por el tipo de cambio, ¿cierto? Van a poder ser, eh, en la medida que sean gastos, un gasto. Eso es lo que me dice. Dice que en el caso de los reajustes y diferencias de cambios provenientes de crédito o préstamo destinado a la adquisición de bienes del activo inmovilizado, estos pueden ser optativamente rebajados como gastos. Incluso me dice que puedo adicionarlo al costo cuando hablamos de activo inmovilizado. Y en este último caso, cuando yo lo adiciono al costo, ¿cierto? La deducción va a ir en función de el gasto por depreciación, ¿ya? Porque va a aumentar mi costo, por lo tanto, cuando yo empiezo a depreciar, voy a estar tomando indirectamente el reajuste por este concepto. Eh, o cuando lo destruya o cuando lo enajene, evidentemente. Para aceptar como gasto necesario los reajustes y diferencias de cambio de los créditos o préstamos que se están mencionando aquí, deben corresponder a créditos destinados a actividades relacionadas al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio o empresa o a la adquisición de bienes del activo relacionados a estos fines, ¿ya? Tiene que acreditar de que estos reajustes y diferencias de cambio están dados por créditos que tienen esta connotación, ¿ya? Que sea conversable con
el inciso uno, 2 y 3 del artículo 31. ¿Ya? Bien. Los gastos de organización y puesta en marcha. Eh, ¿Qué decimos aquí? Pueden deducirse como gasto todos estos GOPM, ¿cierto? Gastos de organización y puesta en marcha, los cuales podrán ser amortizados hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales consecutivos, contados desde que se generan dichos gastos o desde el año en que la empresa comienza a generar ingresos, percibidos o devengados, de su actividad principal, cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos. Es decir, aquí yo puedo empezar a hacer gastos, ¿cierto? Eh, Imaginemos en la industria extractiva, yo quiero ver si puedo explotar algún elemento, eh, explotar algún bien, ¿cierto? Eh, eh, de la roca, minero, ¿cierto? Y para eso tengo que hacer varios gastos primero, ¿cierto? Pagarle a un montón de gente, hacer estudios de suelo, análisis geográfico, bueno, todos esos gastos, ¿cierto? Eh, Dice que van a ser aceptados y lo importante es que dice que los voy a amortizar hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales. Ojo con la lectura y con lo que dice. Dice hasta en un lapso de 6 ejercicios comerciales consecutivos. Es decir, me lo puedo tomar todo el día uno, o sea, al año en el año en que empecé a generar ingresos, percibidos o devengados, me lo tomo todo ahí, o bien puedo empezar a tomármelo en un lapso hasta de 6 años, pero dice consecutivos, es decir, si me lo voy a tomar en seis, tiene que ser todos los años. No puedo decir año uno me tomo una parte, año dos nada, año tres sí me tomo una parte. No, consecutivos. ¿Ya? Puede ser uno en dos o en tres, en cuatro, en cinco, en seis, porque es hasta, pero todos consecutivos. Eh, También hay una posibilidad de amortizarlos en un año, ¿ya? Pero ahí le dejo el oficio, hay un oficio 150 del año 93, ahí si quiere usted lo puede profundizar y lo puede leer. Interesante aquí, el 31 número 9 también regula dentro de estos gastos de organización y puesta en marcha lo que es el goodwill y el badwill tributario. Yo creo que lo han escuchado por ahí, eh, el menor valor o el mayor valor. Eh, a ver, para que exista un goodwill o un badwill, lo primero que tiene que haber un proceso de fusión, ¿ya? Es decir, tiene que haber una reorganización de sociedades en donde una sociedad matriz absorbe a una filial, ¿ya? También podría ser fusión inversa, pero no lo hagamos más complejo. Entonces, cuando ocurre esta figura, ¿cierto? Que una empresa absorbe a la otra y se produce este proceso de fusión y que se disuelve la sociedad absorbida, ¿ya? Porque al final se reúnen todos los derechos y acciones en una misma persona, ¿ya? Eso es porque ocurre una fusión. eh, y desaparece, ¿cierto? Y la sociedad que continúa tiene que evaluar lo siguiente. Se va a generar un goodwill tributario siempre y cuando el costo tributario de la sociedad absorbida es mayor al capital propio tributario, ¿ya? El costo tributario, es decir, cuánto vale mi inversión hoy, la inversión que yo hice cuando me hice dueño de la sociedad que estoy absorbiendo, cuando me hice dueño de ella, ese costo tributario, cuando es mayor que el capital propio tributario de la sociedad que estoy absorbiendo, entonces estoy en una posición de goodwill. Y lo que yo tengo que hacer ahí es asignar esa diferencia, ese goodwill, a todos los activos no monetarios, ¿cierto? Y llevarlos a un valor corriente en plaza. Y todos esos activos van a subir de valor, me van a aumentar el capital propio tributario y la parte que no puedo asignar, y esto es lo interesante, la parte que no puedo asignar, todavía me queda un saldito de ese goodwill que no puedo asignar a los activos no monetarios, se transforma en un activo intangible no amortizable. O sea, tengo que controlar un activo intangible no amortizable, que es una cuestión netamente tributaria, eso no va a estar en ningún balance financiero, va a tener que controlar el capital propio tributario
y además lo tengo que corregir monetariamente. Por lo tanto, va a tener un concepto de corrección monetaria, un agregado en su renta líquida, por este concepto del activo intangible no amortizable. ¿Ya? Así que eso es lo interesante, que ahora cuando usted puede estar en una posición de goodwill, tiene que controlarlo como un activo intangible no amortizable. El badwill, a contrario censo de lo que es el goodwill, del goodwill, el costo tributario de la sociedad absorbida es menor al capital propio tributario y el badwill es un ingreso. ¿Ya? Así que importante ahí con ese verificar si tenemos un activo ahí no intangible que a lo mejor no estamos amortizando. El 3110 habla de los gastos de promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente. Amortización máximo de 3 ejercicios comerciales consecutivos a opción del contribuyente de todos los bienes producidos o fabricados. ¿Ya? Máximo en 3 ejercicios comerciales puede amortizar todos esos gastos de promoción. En el 31 número 11 están los gastos incurridos en temas de investigación científica y tecnológica, ¿ya? En interés de la empresa, obviamente. Se puede amortizar hasta en 6 ejercicios comerciales consecutivos, es opcional del contribuyente. Incentivar la innovación y la tecnología, beneficios de investigación deben ir en beneficio de la empresa y no de terceros, para que usted pueda invocar este artículo. Y esto es incompatible con el beneficio tributario de los contratos de I+D de Corfo o de I+D de certificados por Corfo, ¿ya? Entonces, porque no son lo mismo, ¿ya? Usted puede implementar a través de la Corfo temas de investigación y desarrollo y puede irse por ese beneficio tributario, esa franquicia que está ahí, pero no es compatible con la del 31 número 11. Así que a tener ojo. El 31 número 12 están los gastos por concepto de uso, gozo, explotación de marcas, patentes y fórmulas, asesorías y otras prestaciones similares que consistan en regalías o cualquier forma de remuneración pagados a personas sin domicilio ni residencia en Chile. A ver qué hay aquí. Esto es cuando yo tengo servicios que se prestan desde el extranjero. Entonces están como gasto, ¿qué cosas? Me dice, cuando yo pago al extranjero servicios, ¿cierto? No solo servicios, habla de regalías, ¿cierto? Cualquier forma de remuneración que yo estoy pagando hacia afuera, que tenga que ver con gasto, me dice que el gasto va a ser hasta un 4% de los ingresos por ventas o servicios del giro respectivo del ejercicio. O sea, yo tengo que tomar mis ingresos por ventas o servicios del giro, tengo que multiplicarlo por un 4% y ese monto es el máximo que yo podría tomarme como gasto cuando estoy parado frente a estos citados gastos. ¿Ya? Eh, ¿Cuándo me podría liberar de esto? Es cuando el país del beneficiario, o sea, el que está fuera de la renta, se grave con impuestos con una tasa igual o superior al 30%, ¿ya? Debiendo al Servicio de Impuestos Internos de oficio o a petición de parte, verificar los países que se encuentren en esa situación anterior, ¿ya? Y ahí me olvido del 4%, ¿ya? Si es cuando el de afuera tiene un impuesto a la renta eh, con una tasa igual o superior al 30%. El 3113, que es uno de los nuevos, pago efectuado con motivo de exigencia, medidas y condiciones medioambientales impuestas por la ejecución de un proyecto, actividad y otros casos de gasto aceptado efectuado a la comunidad. Esto es como gastos que están relacionados con la responsabilidad social empresarial. En simple, que nos dice que vamos a poder deducir como gasto estos desembolsos incurridos con motivo de estas exigencias, medidas o condiciones medioambientales. El tema es que tienen que estar contenidas en una resolución dictada por una autoridad competente que apruebe este proyecto o actividad. Ya, esa es la regla. Si está aprobado por una autoridad competente, este proyecto o actividad que va en función de beneficios de la comunidad o que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, lo va a poder utilizar como gasto. Y el 31, me paso acá al 31 número 14, que también es uno de los nuevos, y el último del artículo 30, el último número del artículo 31, desembolso o descuento ordenado por entidades fiscalizadoras, reposición o restitución de productos, bonificación o devolución de cantidades pagadas a un cliente o a usuarios, y desembolsos entre partes no relacionadas, cumpliendo una transacción o cláusula penal. Ya, esto también es novedoso porque, ¿qué nos dicen aquí? Cuando yo estoy frente a desembolsos que están ordenados por alguna entidad fiscalizadora, ¿ya? Y tengo que dar cumplimiento a una obligación legal
¿Para qué? Para, por ejemplo, compensar el daño patrimonial que yo le pude haber hecho a un cliente por no haberle entregado en la fecha que correspondiera el acuerdo que teníamos en el contrato, o a mis usuarios, ¿ya? Y si esa obligación, yo puedo demostrar, esa obligación legal, y yo soy capaz de demostrar que no fui negligente, ¿ya? Por eso dice, la obligación legal no exige probar la negligencia del contribuyente, estaría en condiciones de tomarme el gasto. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Cuando hay pago de compensaciones eléctricas o cuando hay pago por fraude de tarjeta de crédito, ¿ya? Ahí no podríamos decir que el gasto, el banco hace un gasto, ¿cierto? O sea, efectivamente hay un gasto porque repone el fraude de tarjeta de crédito, pero ahí no hay una negligencia por parte del banco, ¿sí? Pero es un gasto que tiene que efectuar. Reposición o restitución de un producto, cuando tengo que reponer o restituir un producto, o bonificarlo, o tengo que devolver dinero, ¿cierto? A mis clientes o a mis usuarios. También si cumplo con los artículos 19, 20, 21 de la ley 19.496 y que corresponde a un menor ingreso del periodo que se obtuvieron estas cantidades eh, y se agregarán a la renta líquida en que efectúe la referida reposición, restitución al beneficiario y el valor de reposición tratándose de producto. Los desembolsos acordados entre partes no relacionadas que tengan como causa cumplimiento de una transacción judicial o extrajudicial o el cumplimiento de una cláusula penal. Esto ayuda mucho a liberar todo lo que eran problemas de tribunales, eh, porque antes había que esperar la sentencia ejecutoriada para poder tomarse el gasto. Ahora sí, las partes no relacionadas llegan a un acuerdo o hay el cumplimiento de una cláusula, de una transacción judicial o extrajudicial, podemos aplicar sin ningún problema esta norma. Eso del artículo 31. Tenemos los gastos rechazados del artículo 21. Acá hay que, había que verlo de esta manera, porque lo que no es gasto del artículo 31 podría eventualmente grabarse con lo que dispone este artículo 21. Esto es una norma de control que está derivada del sistema de tributación de impuestos finales sobre la base de retiro de distribuciones, que tiene por finalidad asegurar de una manera forzosa la tributación final de las partidas de dicha norma señalada y que se refieren principalmente a qué? A gastos rechazados que están en el artículo 31 número 1, a beneficios presuntos que podrían estar ahí, a ejecuciones de garantías, a las tasaciones o determinaciones o determinados préstamos. Todos esos conceptos podrían generar un gasto rechazado afecto a este artículo 21. Aquí hay un cuadrito que puede ayudar mucho a entender el artículo 21 y cómo analizar el artículo 21. El artículo 21, los tres incisos principales, mencionan lo siguiente. En el inciso primero, que habla del artículo 31 número 1, me dispone la siguiente condición. Es decir, se van a grabar con el impuesto multa. ¿Cuándo qué? Cuando beneficien directa o indirectamente a los relacionados a la empresa o sus propietarios según dispone el inciso final de este artículo, que viene por acá, ¿no? O bien en aquellos casos que el contribuyente no logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso. Aquí aplica la facultad de tasar del servicio de impuesto interno. Otra vez vamos a ver en lo que es el artículo 17 número 8 del Código Tributario, el 35, el 36, el inciso segundo, el 38, el 41E, el 70, el 71, todos de la LIR, y también el 64 y el 65 del Código Tributario, que ahí es donde están las normas, las facultades de tasar que tiene el servicio. Y esto es asignable a la empresa, o sea, si usted está en un gasto rechazado del inciso primero, es asignable a la empresa. ¿Qué ocurre en la renta líquida? Si está en este escenario, se agrega la renta líquida en la medida que se encuentre contabilizados como un gasto financiero y se desagregan a la renta líquida porque van a pagar un impuesto en carácter de único de un 40%. Por eso usted lo agrega y después lo desagrega o lo vuelve a deducir, como quiera mencionarlo. En el inciso 2 están los gastos rechazados del artículo 21, pero que están liberadas de la tributación del artículo 21, del 40%. Es decir, los que están aquí no pagan
el artículo, el 40%. ¿Cuáles son los que están acá? Gastos anticipados que deben ser aceptados en ejercicios posteriores. El impuesto de primera categoría, único, inciso primero del artículo 21, el impuesto establecido en el inciso 2 del artículo 38 bis y las contribuciones todos pagados. Si están todos pagados este tipo de impuestos, se liberan eh, de esta tributación. Por eso cuando usted, lo mismo que decíamos, cuando hacemos la renta líquida, nosotros agregamos el pago del impuesto de primera categoría, porque me decía el número 2 del artículo 31 serán todos los impuestos de las leyes chilenas gastos menos los de esta ley. Pero aquí, como usted lo agrega, aquí le dice no lo afecte con el artículo 21. ¿Eh? Es armónica la ley, tiene sentido. Intereses, reajustes y multas pagadas al fisco, municipalidad y organismos o instituciones publicadas y creadas por ley. También, esas multas quedan fuera del artículo 21. Pagos del número 12 del artículo 31 de la LIR, que tiene que ver con las patentes mineras, en ambos casos en la parte que no pueden ser deducidas como gasto. Gasto efectuado por corporaciones y fundaciones chilenas, salvo que se aplique, según su naturaleza, los supuestos del numeral tercero del inciso tercero que van para acá. ¿Qué ocurre aquí si está en este escenario? Se agrega la renta líquida en la medida que se encuentren contabilizados como un gasto financiero, pero no se afectan con el artículo 21. Y en el inciso tercero, ¿qué tiene? También lo que está en el artículo 31, pero atribuible a los propietarios, socios o accionistas, efectividad de la declaración, utilidades no retiradas afectas. Entonces aquí puedo tener préstamo a los propietarios, uso o goce a cualquier título o sin título alguno que no sea necesario para producir la renta, bienes entregados en garantías y ejecutadas en favor de los propietarios. Por las partidas anteriores, por esto que está acá, ¿qué va a ocurrir? Se va a incrementar el impuesto global complementario o el impuesto adicional en un 10%, es un recargo del 10% en el impuesto global complementario del socio accionista, ¿ya? Aplica también, hace extensiva la sanción, no solo al socio y accionista, sino que al cónyuge, conviviente civil, hijos no emancipados legalmente, o cualquier persona relacionada de acuerdo con las normas del artículo 8, número 17 del Código Tributario, a los directores, gerentes administrativos ejecutivos principales o liquidadores. Hace extensivo toda esta sanción a todas estas personas. Si está en este escenario, se agrega la renta líquida disponible en la medida que se encuentren contabilizados como un gasto financiero y se desagrega la renta líquida disponible porque van a pagar un impuesto en carácter de único de un 10% adicional en los impuestos finales de a quien se le haya asignado, socio, accionista, cónyuge, conviviente civil, hijo no emancipado, cualquier persona relacionada de acuerdo al número 8, al artículo 8, número 17 del código, o a los directores, gerentes administrativos principales, ejecutivos, liquidadores. Ya, ese cuadrito ahí lo van a tener. Entonces ya hemos hablado mucho del artículo 8 del Código Tributario número 17, porque ahí hay normas de relación. ¿Cómo se entienden relacionadas estas personas? De aquí está, de la letra A a la F. ¿Ya? ¿Qué entendemos entonces? Salvo que alguna disposición legal establezca algo distinto, tenemos que para todos los efectos de la ley de impuesto a la renta entender por relacionados lo siguiente. El controlador y las controladas. Se considera como controlador a toda persona, entidad o grupo de ellas con acuerdo explícito o actuación conjunta que directo a través de otras personas o entidades es dueño usufructuario a cualquier título o que posee o que tiene derecho a más de un 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades. Después la letra B dice, todas las entidades que se encuentren bajo un mismo controlador común, todo relacionado. ¿Se entiende eso? La letra D, el gestor de un contrato de asociación u otro negocio en carácter de fiduciario, ¿ya? Respecto de la asignación de negocio que tiene derecho a más de un 10% de las utilidades. Y la letra F dice, las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas en conformidad a las definiciones contenidas en la ley 18.046 de sociedad anónima. ¿Ya? Esto es el artículo 8 del código número 17. Y tenerlo siempre presente. Este es otro cuadrito que grafica un poco el efecto en la renta líquida. ¿Ya?
en un 14A, en un 14D3, ProPyme, y en un 14D8, el régimen de transparencia tributaria. Una graficación muy simple, ¿ah? Eh, es conceptual, de hecho. A ver, si usted tiene una utilidad en el 14A, ¿cierto? Usted determina su renta líquida de acuerdo al artículo 29 al 33. Y respecto de los gastos rechazados al artículo 21, como es la mecánica, usted tiene una utilidad según balance, usted tiene agregados, ¿cierto? Y los agregados van a ser gastos no aceptados tributariamente provisionados y gastos no aceptados tributariamente pagados. ¿Ya? Hay que hacer una distinción. Va a deducir deducciones devengadas y deducciones percibidas. Con eso va a llegar a una renta líquida disponible y luego le va a restar los gastos no aceptados tributariamente que van a pagar artículo 21, ¿cierto? Y con eso llega a su base imponible primera categoría. Y después tiene la base del impuesto único o la base del recargo del 10%, depende de cuál sea, si del inciso primero o del inciso tercero. En el 14 de 3, que es el PROPYME general, aquí determinamos la renta en función a un flujo de caja, pero también le aplican las normas del gasto rechazado, ¿ya? En este de 3. Entonces usted va a tener ingresos percibidos menos gastos pagados. Y dentro de los gastos pagados, usted va a tener que mostrar lo siguiente, lo, restando los gastos no aceptados tributariamente pagados, pero que están afectos al artículo 21. A la misma vez, sumando los gastos no aceptados tributariamente pagados no afectos al artículo 21, para nuevamente restar los gastos no aceptados tributariamente pagados no afectos al artículo 21. ¿Ya? Y con eso llega a su base imponible de primera categoría y también después va a tener su base imponible de artículo 21, inciso primero o inciso tercero. Y cuando estamos frente al 14D8 del PROPYME transparente, que también determina su base imponible, que finalmente será atribuida a los socios o accionistas propietarios, la determina según un flujo de caja, si bien a este concepto acá no le aplica al artículo 21, al 14D8, no le aplica al artículo 21, más si las normas del artículo 31. Eh, Respecto de la mecánica, uno debería mostrar todo esto, que al final se hace, bueno, los ingresos percibidos, los gastos pagados, y dentro de los gastos uno debería mostrar todo esto, que en definitiva se hace todo cero, pero es mostrar, ¿cierto?, el efecto de todos los gastos que al finalmente no se afectan con el artículo 21 para este régimen, pero cuáles son los conceptos que usted debería haber estado rechazando, que no va a pagar ninguna multa, ¿ya? No se afecta con impuesto al artículo 21 y por lo tanto van directo al global del propietario. Por eso no lo determina en la base, porque van directo al global del propietario. Un cuadrito ahí resumido, que les pueda servir de ayuda. Eh, este es un cuadrito que se lo robé a un profesor que me enseñó muy bien el artículo 21, así que le doy los créditos a mi profesor de ese magíster, que nos ayuda mucho a entender cómo analizar los gastos rechazados, si aplica o no me aplica el gasto rechazado. Y una matriz, ¿ah? Eh, lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿corresponde a un desembolso que beneficia a un socio accionista de sus impuestos finales o relacionados? Primero entro por el inciso tercero, si se dan cuenta. Si la respuesta es sí, bueno, entonces el socio accionista paga impuestos finales con un 10% de recargo. Listo, se acabó el análisis. Si es no, me tengo que preguntar, ¿beneficia directo o indirectamente a los relacionados a la empresa o sus propietarios? Si la respuesta es sí, la empresa paga un 40% en carácter de único. Si la respuesta es no, tengo que preguntarme, ¿se puede acreditar la naturaleza y efectividad del gasto? Si la respuesta es sí, es solo un agregado a la RLI. ¿Ya? De lo contrario, si es no, vuelvo a afectarlo con un 40% en carácter de único. Este cuadrito ayuda mucho a entender el análisis del artículo 21 para saber si tengo que no aplicar algún impuesto multa de estos que están aquí en el artículo 21. Y les traje un caso, a ver si ustedes me ayudan por el chat a resolverlo. Les explico el caso, para ver si entendimos esto, ¿eh? Esto y esto, ¿ya? Así no es tan fome y no hablo yo solo. A ver,
Estamos parados en la sociedad B, ¿vale? Esta es la que está haciendo su determinación de renta. Entonces nos dicen, en el mes de agosto, esta sociedad B ya pagó la mantención del año 2019, el año anterior, 2019, para efecto de este ejemplo, del cónyuge del socio uno. Cónyuge del socio uno. Este fue registrado en el resultado por 400.000 pesos. Y después me dicen que además en el mismo ejercicio, la sociedad B provisionó la mantención del año 2020 del cónyuge del socio uno al 31 de diciembre del 2020 y no se ha efectuado el pago y eso fue por 420.000 fue la provisión. La pregunta es, este primer evento, ¿es un gasto aceptado? ¿Es un gasto rechazado? ¿Y paga o no paga artículo 21? Y si paga, paga inciso primero o inciso tercero. Pónganme ahí en el chat. Estamos bien en la hora. ¿Qué opinan? Ahí va. Aquí me están llegando respuestas. Vamos, respondan sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Aquí me están llegando respuestas. Ya tengo dispuestas respuestas distintas. Ya hay disyuntiva ya. Atribuible al socio. El caso uno atribuible al socio, paga el 40, relación cónyuge-inversión. Ya, ok. En este caso, lo primero que sabemos es que no es un gasto aceptado, ¿cierto? Por lo tanto, no cumple con las normas del artículo 31 y por lo tanto yo lo tengo que agregar a la renta. Eso es lo primero, ¿cierto? Ahora yo vengo al análisis del artículo 21 y aplicamos el cuadrito que estaba acá, ¿cierto? Voy a mencionar de nuevo. Es el cónyuge del socio uno. El cónyuge está acá. El cónyuge no participa en nada. El que participa es el socio, ¿ya? La primera pregunta era, ¿corresponde un desembolso que beneficia a un socio o accionista de impuestos finales o sus relacionados? ¿De acuerdo a esto que está aquí? La respuesta es no. La respuesta es no. Por lo tanto, ya eliminé esto. ¿Beneficia directa o indirectamente a los relacionados a la empresa o sus propietarios? ¿Beneficia directa o indirectamente a los relacionados a la empresa a sus propietarios? Directamente beneficia a quién. Acá. Y no está relacionado. ¿Ya? Tampoco. ¿Se puede acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso? Sí, puedo hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, termina siendo solo un agregado a la renta líquida. Si hubiésemos estado parados al 31 de diciembre del 2019, esto es gasto no aceptado, afecta al artículo 21, paga un 40. Hoy, con la norma actual, no lo paga. Vamos al B. Mismo ejercicio. Sociedad B provisionó mantención del año 2020 del cónyuge socio uno por, y el pago no es efectuado por 420.000 pesos. Estamos claros que no es del artículo 31. Por lo tanto, lo tengo agregado en mi renta líquida. La pregunta es, ¿está afecto o no está afecto al artículo 21?
La respuesta es tampoco paga artículo 21. ¿Por qué? Porque no hay desembolso, hay una provisión, no hay pago, ¿ya? Para poder aplicar el artículo 21, cuando se trata de operaciones como esta, tiene que existir el flujo, ¿ya? El flujo. ¿Hay otras instancias en donde el gasto podría ser rechazado y que no exista flujo? Sí, por ejemplo, la depreciación de un vehículo Station Wagon que no cumpla con la norma. Ahí no hay un desembolso. Pero para otras operaciones, sí, es cuando tiene que haber desembolso, ¿ya? Para que se pueda cumplir lo que me exige el artículo 21. Por lo tanto, este tampoco, porque es una provisión. Por lo tanto, también solo termina siendo un agregado a la renta líquida, ¿ya? Eh, voy a ver los otros, los de chat que estaba más arriba. Por aquí, bien, aquí hay personas que me están, colegas que me están diciendo, no está afecto, no está afecto. Bien, bien. A ver, voy a ir a ver más arriba, el chat. A ver, aquí hay una pregunta respecto del 17 número 8. Si un propietario tiene el 70% en dos empresas y una de ellas superó la 85.000 UF, ¿le aplican la norma de reciprocidad y una de ellas tiene superado? Claro, cuando es más del 70 se considera en su totalidad, ¿ya? Cuando tiene más del 70% tiene que considerar en la totalidad el porcentaje eh, sobre el cual están los ingresos, que en este caso son más de 85.000 UF. Le aplica esa norma. Aquí, a ver, ¿será posible saber qué pasa con el IVA de aquellas facturas incobrables? ¿Podré recuperarlos? El IVA de aquellas facturas incobrables. El IVA, claro, el IVA, ya entendí la pregunta. El IVA de las facturas que usted no está recuperando. Eh, lo que pasa es que usted en la cuenta por cobrar tiene el bruto, tiene el neto más el IVA. Por lo tanto, si usted va a recuperar esos montos, está recuperando la totalidad de la factura. Eh, claro, y siguiendo con la pregunta de la 85.000 UF, sí, ambas pierden la categoría del Provime. Sí, en el ejemplo en la pregunta de la 85.000 UF, ambas la pierden. Cuando tiene más del 70, tiene que imputarla en su totalidad. Ya cuando es menos del 50, tiene que hacer la proporción. Eh, bueno, eso, queridos colegas. Aquí yo al final tenía una lámina más, que son oficios, ¿cierto? Que siempre es bueno leer oficios. De algunas de normas de gasto, se los dejo acá. Este oficio habla este es nuevito, es del 4 de octubre del 23, y le preguntaron sobre la remuneración del accionista de una sociedad anónima cerrada, que además es director, o sea, recibe remuneración como accionista y además recibe cuota de director, y esos gastos también pueden ser aceptados. Este es del 14 de septiembre del 23, tratamiento tributario del préstamo solicitado por una empresa para fines particulares del socio. ¿Ya? Este que habla de tratamiento contable y tributario del reajuste del artículo 72 de la ley de impuesto a la renta. Recuerde que uno cuando paga impuesto a la renta le aplican este artículo, por el 72 de la ley de impuesto a la renta, que es un reajuste, ¿cierto? Y le preguntan si puede ser gasto. ¿Y qué decía la norma? Cualquier reajuste, cualquier impuesto de esta norma, no, ¿cierto? De todos los impuestos de la ley chilena, pero menos los de esta norma. Por lo tanto, eh, se agregan igual que es como un complemento del impuesto de primera categoría. Sumas pagadas a título de multas derivadas de incumplimiento de obligaciones establecidas en un contrato que indica. Esto tiene que ver con multas a entidades fiscalizadoras. Por lo tanto, aquí en este caso no hay negligencia por parte del contribuyente
y por lo tanto el gasto puede ser pagado, puede ser utilizado, perdón. Y este habla de condonación de intereses adeudados por una sociedad anónima extranjera a sociedad chilena dueña del 99,99% de las acciones de la primera. Y le condona los intereses adeudados por una sociedad extranjera y el gasto también puede ser utilizado. Bueno, ahí le dejo oficios para la lectura, para la autolectura y el autoaprendizaje. Eh, eh, Estamos en la hora, nos alcanzó perfecto el tiempo. Así que, estimados colegas, gracias por haberse conectado, por quedarse estas 2 horas a escuchar eh, temas tributarios. Un agrado, como siempre, poder compartir con ustedes. Van a tener las presentaciones, las suben al blog y también van a tener los PDF de estas presentaciones. Así que eh, un agrado y un gusto para mí compartir con ustedes conversaciones como esta de temas tributarios. Así que les mando un abrazo, gracias a todos los que se conectan. Hay que estar atentos porque probablemente veamos el mundo tributario se mueve, vamos a estar haciendo eh, más cositas como estas. Así que les dejo un abrazo muy grande a todos. Nos estaremos viendo en una próxima charla por ahí. Que tengan buenas noches.